Muy buenos días. Las expectativas de inflación en Estados Unidos tocan máximos de una década y añaden más gasolina al fuego de las tensiones en los bonos, con fuerte presión vendedora y fuertes subidas en los rendimientos. Los inversores ponen el foco en el discurso de hoy de Jerome Powell y en ver si es capaz de calmar sus miedos, como ya hizo la semana pasada, mientras aguardan también a la OPEP y aliados, que podría hoy anunciar un aumento de suministro más pequeño de lo anticipado ante la resistencia de varios miembros del organismo. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Las bolsas globales continúan hoy lastradas por la fuerte presión vendedora en los bonos, que continúa ante la expectativa de una recuperación económica más brillante de lo anticipado, gracias principalmente a las vacunas, pero que también esconde el miedo en los mercados financieros a que provoque efectos no deseados, como una inflación desmedida que pueda forzar a provocar la retirada de los bancos centrales de las ingentes cantidades de estímulos monetarios, de dinero puestos encima de la mesa para luchar contra la pandemia. Un miedo alimentado recientemente por algunos datos más robustos de lo esperado y porque también hemos visto cómo las previsiones poco a poco han empezado a ser muy robustas, con las expectativas de inflación en Estados Unidos que han tocado máximos de una década, lo que añade más presión al mismo tiempo a una Reserva Federal que se ha esforzado con tedio e insistencia en las últimas semanas por tratar de calmar a los inversores. En las últimas horas, con el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, asegurando que la subida de los rendimientos, aunque ha sido y está siendo fuerte y rápida, admite, solo está anticipando buenas perspectivas económicas gracias a las vacunas, y ha descartado que de momento sea una preocupación para el organismo en términos de política monetaria. Harker, por su parte, ha asegurado que ni mucho menos vaticina un movimiento de subida de tipos durante ningún punto, decía, de 2022, y que en principio ese aumento de las expectativas de inflación es lógicamente una buena señal ante la recuperación de la pandemia. Mensajes que han llegado después del panorama económico que ha dibujado el libro beige del organismo, 2 semanas tan solo para la próxima decisión de tipos, apuntando a un crecimiento solo modesto de la economía norteamericana en los 2 primeros meses del año, con las vacunas, eso sí, dando soporte al optimismo de los negocios en la mayoría de distritos. El problema ante este panorama que dibujan los miembros de la Fed es que aún están por venir los ingentes estímulos fiscales, con el Senado ultimando ese soporte a la mayoría de ayudas del plan de Biden de 1,9 billones de dólares, que seguro va a provocar un nuevo arreón a la economía. Ayer suspendida la sesión, donde se esperaba esa votación en medio de una amenaza de otro nuevo posible asalto al Capitolio, después de que los miembros más liberales de los demócratas consiguiesen acordar una retirada progresiva de ese cheque de $1.400 a los ciudadanos. Pero sin duda, esas expectativas de inflación que se han disparado a máximos de 2008, justo cuando el estallido de la última gran crisis financiera, revela que las preocupaciones son mucho mayores de lo que admiten desde el Banco Central norteamericano. Veremos a ver si Jerome Powell es capaz de aplacar esos miedos hoy en ese acto en el que va a participar, organizado por Wall Street Journal, de nuevo como ya hizo la pasada semana, tras comparecer primero en el Congreso y después en el Senado, y consigue convencer a los inversores de que no habrá retirada de la política ultra acomodaticia, ultra expansiva de los estímulos o subidas de tipos antes de lo previsto, es decir, antes del año 2023. Eso sí, estamos viendo cómo precisamente empiezan a anticipar todo lo contrario, esos rendimientos de los bonos, esa curva del rendimiento en Estados Unidos, un rally para los bonos que sigue después de que el de Estados Unidos a 10 años volviese a superar ayer a última hora el 1,5%. Ha continuado ese rally en la sesión asiática, presionando también a los bonos de la mayoría de países, aunque el medio estatal chino, China Securities Journal, ha descartado de momento que el PBOC, el Banco Popular del país, vaya a subir los tipos de interés en el corto plazo, en un mensaje también en el que ha intentado tranquilizar lógicamente esos temores que están surgiendo en los mercados financieros. En el plano doméstico, aquí en Europa, crecen las tensiones políticas entre la Unión Europea y Reino Unido por la aplicación del protocolo del Brexit en Irlanda del Norte, incluso con amenaza de por medio desde Bruselas en las últimas
últimas horas de denuncia ante los tribunales de justicia a Londres por incumplimiento de lo acordado en el Trato del Brexit, una advertencia que ha llegado después de que el Reino Unido haya ampliado de forma unilateral la exención de las nuevas reglas en la frontera para ayudar a las compañías británicas a adaptarse a las nuevas normas comerciales, algo que no ha gustado ni mucho menos en Bruselas, en la Comisión Europea. Y como decíamos, el foco de los mercados gira también hoy hacia la reunión de la OPEP y aliados en esa segunda cita, después de que ayer guardasen un silencio sepulcral en medio de las divisiones internas ante esas propuestas por subir la producción de petróleo en el mes de abril. Parece que analistas empiezan ya a descontar que habrá una subida mucho menor a la inicialmente estimada. Se hablaba de 1,6 millones de barriles por día a partir de abril más de oferta en los mercados, pero analistas ya rebajan la cifra a la mitad o incluso a menos ante la resistencia que están ofreciendo algunos países a ese incremento. Un incremento mucho menor de la producción de lo que venían anticipando los mercados, que está dando soporte a la subida de los precios hoy frente a ese fortísimo suministro que se estima está subiendo en Estados Unidos ante la recuperación de buena parte del bombeo paralizado por la ola de frío del Ártico, como vimos ayer en esa cifra de inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de Energía, que mostró un aumento de 21 millones, un aumento increíble, disparado, que no veíamos desde el año 1990. El crudo americano suma medio punto porcentual, $61,57, un 0,6 avanza el Brent, el de referencia en Europa, por encima ya de los $64 por barril. En este contexto, sobre todo con esas tensiones en los bonos, hemos visto fuertes ventas durante la sesión asiática. Tokio ha cerrado con caídas del 2,1% para el Nikkei, del 1% para el Topix Index. A esta hora el Hansen de Hong Kong se deja un 2,3%, el Shanghai Composite un 2,25%, el CSI 300 un 3,32%, y hemos visto caídas también al cierre para el Kospi surcoreano del 1,5% y para la bolsa de Australia de un punto porcentual. El dólar index apunta de momento a versión al riesgo de los inversores, repuntando una décima en las 91 unidades, y en este caso los futuros europeos pues vienen de momento con caídas, apuntan a una apertura con descensos de entre 5 y 7 décimas a esta hora. De cara al inicio de la sesión, los principales futuros de los indicadores del viejo continente. Una jornada en la que esperamos PMI de la construcción en Alemania y Reino Unido, boletín económico del Banco Central Europeo, ventas minoristas en la eurozona junto también a tasa de desempleo y subastas de deuda en medio de esas tensiones en el mercado de bonos que vamos a tener para España y para Francia. Veremos a ver si afecta también a sobrecoste para subastas. En el caso de España, bonos de referencia también va a colocar hoy a 10 años. En el plano corporativo, seguimos pendientes de resultados que nos van llegando corporativos, hoy con las cuentas sin duda protagonistas de la aerolínea Lufthansa, uno de los sectores que mayor impacto se está reflejando de la pandemia del coronavirus. Lufthansa ha registrado abultadísimas pérdidas en el año 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia sobre el turismo. Abultadas pérdidas operativas de 5.450 millones de euros durante el ejercicio. Solo en el cuarto trimestre ha perdido 1.290 millones, eso sí, un poquito menos de los 1.400 que esperaba el mercado. Los ingresos han superado expectativas en ese trimestre, 2.590 millones frente a los 2.520 esperados. La compañía dice que espera volver a una capacidad del 90%, fíjense qué previsión hace, del 90% para mediados de esta década. Es decir, previsiones realmente desalentadoras para este sector, lógicamente, ante el duro impacto de la pandemia del coronavirus. También ha decepcionado la firma de consumo alemana Henkel. Los ingresos han caído un 4,3%, 19.300 millones. El EBITDA ha caído un 13,4%, aunque la compañía ha dicho que propone un dividendo de 1,85 euros por acción. El grupo de defensa francés Thales se ha quedado en línea con las expectativas. Beneficio operativo de 1.350 millones en el año 2020 frente a los 1.350 esperados por el mercado. Mantiene el payout en el 40%, el dividendo en los 1,76 euros por acción, y sí que ha superado expectativas la farmacéutica Merck. Ventas de 4.600 millones frente a los 4.500 esperados, EBITDA de 1.250 millones frente a los 1.200 esperados y dividendo de 1,40 euros frente a los 1,38 anteriores. Además, ya que hablamos de Alemania, también tenemos que hablar de cambio de cromos en el DAX de Frankfurt, en el DAX 30. Siemens Energy va a reemplazar a la firma de consumo Beiersdorf, el fabricante de la marca Nivea, el próximo 22 de marzo, según adelantado, ha anunciado ya el operador de la bolsa alemana, el operador Deutsche Börse. Y en España, tres apuntes. Iberdrola lidera un proyecto de hidrógeno verde en Aragón con una inversión de 36 millones de euros, según avanza la agencia Reuters. BVA ha anunciado que va a amortizar
en abril los 1.000 millones de euros emitidos en 2016 en bonos contingentemente convertibles o cocos, que eran perpetuos pero que tenían una opción de amortización a los 5 años que va a utilizar el Banco Español. Y por último, a tener en cuenta que Abanca hoy reparte dividendo de 0,012 euros brutos por acción. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street vienen con caídas, aunque están moderando esos descensos, como hemos visto también en los futuros europeos. Los futuros europeos a esta hora se dejan entre 4 y 6 décimas, los de Wall Street entre 1 y 3 décimas para los principales indicadores. Como decíamos, hoy con todas las miradas puestas en Jerome Powell, en el presidente de la Fed, que va a participar en un acto organizado por Wall Street Journal, pero también en datos macroeconómicos importantes que, como venimos viendo en las últimas semanas, datos muy robustos, sin duda alimentan estas tensiones en los bonos y este miedo a un sobrecalentamiento de la economía y de la inflación y a retirada de estímulos monetarios por parte de la Fed. Datos más débiles o más suaves sin duda también ayudarán a relajar estas tensiones. Hoy miramos a las habituales solicitudes semanales de subsidio por desempleo y al informe Challenger de despidos en la previa al NFP que tendremos en el día de mañana, pedidos de fábrica y subastas de deuda, también de letras por parte del Tesoro norteamericano. Además, en el plano corporativo miraremos a resultados antes de la apertura, entre otros, de Kroger, de la compañía de supermercados, o también al cierre para el grupo tecnológico Broadcom. Que tengan una feliz sesión.